Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar en esta oportunidad nuevamente delante de todos ustedes y compartir este tiempo de comunión, este tiempo de culto, de adoración a Dios. Realmente es algo que no podemos dejar de hacer, independientemente de todas las cosas que puedas estar viviendo, estar atravesando, cualquier situación adversa. En fin, todo el tiempo debemos siempre estar conectados con nuestro Creador, porque realmente no hay otra forma para poder nosotros existir en esta tierra si no es por ese maravilloso Creador que nos cuida, nos sustenta, tiene misericordia de nosotros, que nos perdona y que también nos prepara para ese encuentro con Él. Entonces vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta hora. Padre, te doy gracias por su gran amor, por su gran misericordia. Padre precioso, bendigo a cada persona que en esta noche está delante de ti para celebrar este tiempo, Señor amado, de culto, de adoración, de exaltación a ti, Señor. Bendigo cada familia que reverentemente, Señor amado, se congrega, poderoso Dios, para ofrecer este tiempo de adoración, de exaltación, de gloria y de alabanza a ti, poderoso Señor. Bendigo los niños, bendigo los jóvenes, bendecimos también a todas las personas amigas que se conectan y que también están en esta hora delante de la presencia de Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tú seas guardando sus vidas, sus corazones, protegiéndolos de todo mal, de todo peligro, de toda adversidad y de toda dificultad que estén atravesando, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, aleluya, amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y quiero invitarles a que leamos Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Es una historia muy bonita, dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos a despertarle diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Preciosa palabra. Entonces, hermanos, vamos a estar en esta hora dándole gracias a Dios por esta palabra y vamos a entrar en el tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Padre, gracias por esta palabra que es una historia maravillosa, Señor amado, vivida por ti, amado Jesús, juntamente con los discípulos, Señor. Así que bendecimos, Padre precioso, a cada persona, Señor. Aumenta la fe, así como lo hiciste con los discípulos, Señor. Ayúdanos a creer y a confiar en que tú tienes cosas mejores para cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos a escuchar estas melodías, estas alabanzas al Señor y vamos a cantar juntos. Por supuesto, vamos a hacerlo juntos y vamos a adorar. Enamórame. Ahora vamos a disponer también nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Y quiero hablar acerca de este tema titulado La victoria. Todos soñamos con victorias, todos anhelamos victorias y realmente creo que hay muchos planes, muchos proyectos, muchos sueños, muchos anhelos en los cuales usted también está deseando, añorando ese momento de su victoria y creo que está a las puertas. Todo lo que debemos hacer es, como dice el Señor Jesús, es creer. Entonces vamos a mirar, vamos a estudiar este pasaje que hemos leído anteriormente, pero quiero volverlo a retomar. Y vemos ahí claramente que Jesús dice que entró en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos a despertarlo, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Es precioso este pasaje.
como toda la Sagrada Escritura. El objetivo de esta enseñanza de Jesús a los discípulos no es otra, sino invitarlos a tener fe en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis. No hay mejor aliado para nosotros que la fe y la esperanza. Así todas las demás cosas parezcan oscuras, estén completamente hechas un desastre, quizás, a su parecer, a su criterio, pero lo que vemos es una oportunidad grande de parte de Dios para nosotros. Déjeme decirle que no hay una victoria si no tenemos una batalla. Lo he escuchado muchas veces y quizá usted también lo ha escuchado, lo ha oído muchas veces, solo que en la práctica a veces realmente nos rajamos porque desconfiamos de que eso sea así, pero es verdad. A veces las enfermedades que vienen a atacar nuestra vida, neurológicas, casi siempre vienen como resultado del estrés. Todas las enfermedades que a veces padecemos como humanos son producto precisamente del afán, de la angustia, de las preocupaciones, del estrés. Todas esas cosas nos llevan a alterar el sistema inmunológico y eso hace obviamente que nosotros entremos en una crisis y esa crisis obviamente nos va a desatar una serie de enfermedades. Incluso se dice que muchos de los problemas de azúcar en la sangre tienen que ver con el estrés, los cánceres y todo ese tipo de cosas. Toda enfermedad realmente está muy asociada, muy ligada precisamente por las preocupaciones, por las angustias y por el estrés que a veces se maneja tan alto. Pero realmente no es el propósito y el plan de Dios para con nosotros en que estemos estresados, en que estemos angustiados, en que estemos digamos allí atormentados por cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Y esto es algo natural, de todas maneras es algo también inevitable, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Realmente todos los seres humanos tenemos esa falencia, tenemos ese problema y radica totalmente es en nuestra desconfianza acerca del Creador. Si nosotros miramos los niños pequeños, por ahí hasta los 7, 8 años, aún incluso hasta los 10 años, yo creería, realmente los niños en la medida que entre más pequeños sean, ellos no tienen preocupaciones, no tienen angustias, no tienen ningún estrés, exceptuando quizás de pronto a raíz de los problemas que se puedan presentar en la casa, pero ellos no tienen problemas de que qué voy a comer o que no hay dinero o que no tengo esto, no tengo aquello. No, ellos no tienen ningún tipo de preocupación, de angustias como los tenemos los adultos y más quienes de pronto tienen un grado de responsabilidad y de compromiso con la familia. Esos niños realmente son saludables, incluso parte de la adolescencia y de la juventud. Realmente es un tiempo donde se disfruta mucho de la vida, de una vida tranquila, de una vida confiada. ¿Por qué? Porque está papá, porque está mamá, porque siempre habrá alguna forma de provisión, exceptuando de pronto aquellos hogares que no gozan con esos beneficios y quizás no tienen, digamos, la solvencia para tener una vida cómoda, una vida quizá de pronto donde se suplan las necesidades básicas. Pero por lo regular y por lo general, la mayoría de la gente y la mayoría de los hogares, siempre los que proveen para la casa, obviamente Dios a través del hombre, del varón o de la esposa. O sea, de alguno de los dos siempre Dios tiene la forma de proveer. Así que la familia, los niños, los adolescentes, incluyendo alguna parte de los jóvenes, están tranquilos porque realmente saben que ellos no tienen ninguna preocupación, no tienen angustia, porque está papá, está mamá y ellos proveen y ellos suplen para las necesidades. Ya cuando entran en una etapa quizá de pronto laboral o cumplir con algunos servicios a la patria o qué sé yo, entonces cuando empiezan a cargar cierto grado de responsabilidad y al mismo tiempo un grado de estrés y un grado de preocupación y un grado de tensión. Normalmente podemos encontrar en los discípulos que ellos
realmente mientras Jesús estaba y ellos veían todos los milagros, cómo multiplicaba el pan, los peces, cómo hacía una cantidad de milagros, sanidades, pues ellos estaban complacidos. Eso era una diversión para ellos. Eso era algo muy agradable para ellos, ver cómo su maestro resolvía todos los problemas de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Y eso era fascinante. Pero cuando el Señor Jesús los llevaba al examen, los llevaba prácticamente a una evaluación con respecto a su vida, especialmente su vida espiritual, su fe, su confianza y su esperanza en Dios, ahí ya se rajaban. Y este es uno de los casos en los cuales los discípulos tienen que vivir esa experiencia. Ahí vemos claramente que dice que Jesús le dijo, vamos al otro lado. Y se subieron todos en la barca. Los discípulos estaban muy tranquilos, muy relajados, porque Jesús, el que lo resolvía todo, el Mesías, el Salvador del mundo, pues estaba con ellos. Entonces ellos muy tranquilamente se subieron, muy confiados, muy tranquilos, y realmente pues eso pareciera un tour, parecía un paseo que iban a hacer con Jesús, pero no fue así. Realmente un poco más adelante, después que estaban ya a una distancia aislada de la orilla, dice que se desató una tempestad tan fuerte que la barca en que iban parecía que se rompía, se hacía pedazos. Y es ahí entonces cuando ellos empiezan a entrar en conflicto, a entrar en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque realmente vieron que la barca se hundía, que la barca realmente desaparecía. Y ellos se dieron cuenta, se percataron que Jesús estaba durmiendo, que Jesús no estaba velando, que Jesús no estaba allí con ellos, sino que realmente Jesús había apartado a dormir. Dice que en el cabezal, en una parte especial donde tenían para descansar. Y vemos ahí claramente que se desata esta tormenta y ellos lo que hacen es llamar a Jesús. Mis amados, qué hermoso es precisamente saber que hay un capitán, que hay una persona que tiene el control del barco, que tiene el control de todas las cosas, y eso es maravilloso. Y yo quiero alentarlos en esta hora para que realmente nunca perdamos la fe, para que nunca perdamos la esperanza, para que nuestra confianza cada día se fortalezca en Dios. Hay muchas cosas que quizás en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida quizá de pronto laboral, en tu vida profesional, en cualquier área, en cualquier rama, en cualquier situación en que tú te encuentres, pueden estar pasando tormentas, y tormentas bastante fuertes, tormentas muy difíciles, quizás algunas que mucha gente las conoce, que son evidentes, porque quizás han notado eso de ti, pero otras quizás están muy ocultas en tu corazón, pero están ahí. Hay tormentas en tu corazón, hay tormentas en tu vida, y esas tormentas están precisamente llenándote de estrés, de preocupación, de angustia, de temores, de ansiedades, y una situación de cosas que realmente están haciendo de que esa barca sienta que se está hundiendo. Y no se está hundiendo literalmente, sino se está hundiendo en problemas físicos, en enfermedades, quizás en situaciones que no deberías estar cargando. Y todo es ¿por qué? Porque realmente no estás confiando en Él, porque no estás aplicando realmente lo que Dios nos enseña que debemos hacer, y es confiar plenamente en Él. O sea, este pasaje nos está mostrando que no hay ninguna excepción para nadie, a pesar de que los discípulos tenían una gran ventaja, era que podían caminar con Jesús, que estar con Jesús. Y de pronto usted dirá, pero nosotros no estamos caminando con Jesús porque no lo vemos, porque no sabemos si está realmente dentro o dónde está Él. La palabra del Señor nos dice claramente que es por la fe, que nosotros debemos aceptarla y debemos recibirla de esa manera, y que es real y que es literal. ¿Por qué teméis? ¿Por qué no tienen confianza? ¿Por qué están así? ¿Por qué no confían? Es verdad, Jesús está durmiendo. Es verdad que hay una tempestad. Es verdad que hay un barco que parece que se hunde.
pero también es verdad que va alguien importante, el Creador, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, también va en la barca. Y si Él va en la barca, pues eso nunca va a pasar. Eso nunca va a suceder. En la barca no se va a hundir, ellos no se van a ahogar, ni mucho menos el Creador, mucho menos el autor de la vida, mucho menos va a perecer. Entonces, no hay por qué temer, no hay por qué desconfiar, no hay por qué, digamos, echar a la borda o tirar al cesto de la basura aquella esperanza de vida, aquella esperanza de aquellas cosas nuevas, de aquellas cosas buenas, de aquellas cosas que quizás realmente nosotros anhelamos mucho. No hay razón para tal. Por eso el Señor Jesús en otra ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Y es verdad que pueden haber situaciones, pueden haber adversidades, pero lo que tenemos que hacer es eso, confiar, porque Él es el vencedor del mundo. No podemos nosotros, digamos, estar amedrentados, asustados, sino que debemos confiar plenamente en Él. A veces sentimos que sí, nos ahogamos, a veces sentimos que todo está perdido, como que toda esperanza está perdida, que no saldremos adelante, que nuestros sueños se van a ver derrumbados por muchas adversidades. No, tengamos fe y tengamos confianza. Si Dios nos está guiando, nos está dirigiendo, y si Él nos ha dado promesas a través de las Escrituras de que las cosas se van a dar, así será. El mundo se nos viene a veces encima, porque son muchos los problemas, son muchas las adversidades. En este momento creo que cuando la gente salga de esta cuarentena, de este aislamiento, van a haber muchas personas que van a necesitar de psicólogos, no sé qué cosa, o van a pasar muchas cosas, la verdad. Yo estoy seguro que después de este encerramiento van a suceder muchísimas cosas que incluso nosotros mismos quizás de pronto desconocemos. Van a ser esos de repentes que van a suceder en muchos hogares, en muchas familias, en muchos ministerios, en muchos de pronto servidores, en muchas personas van a suceder muchas cosas. Algunos para bien, otros no tanto para bien, pero en el final de las cosas, al final de cuentas, creo que todas esas cosas realmente tienen un sentido, tienen un porqué y tienen un para qué. Entonces, por eso así sentamos nosotros que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, como que la barca se está haciendo pedazos, pero realmente nuestro deber es confiar. Es lo que el Señor nos enseña, es a creer, a confiar, a esperar, ¿verdad? Y realmente estar allí siempre como agarrados de la mano del Dios Todopoderoso, del capitán de la embarcación. Entonces, algunas veces son tan grandes los problemas. He podido y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en ese tiempo, amigos, pastores, ministros, compañeros de estudio, en fin, y también he podido hablar con muchas personas de la iglesia, otros amigos que no son de la iglesia, y cada uno van contando su historia, van contando sus anécdotas, van contando sus experiencias vividas en casa durante este tiempo que estamos viviendo de aislamiento. Y realmente hay algunos que son muy optimistas, que son personas de mucha fe, de mucha confianza, y tienen realmente la esperanza de que con la ayuda de Dios vamos a salir en victoria, y yo lo creo también, que vamos a salir en victoria, que Dios nos va a guardar, que nos va a proteger. Pero hay otros que no son así, no están tan optimistas, no tienen la fe suficiente, no tienen la confianza suficiente, y están pensando que realmente todo esto se va a desatar en un caos, que se va a desatar en una situación bien compleja, bien difícil. Y puede que lo sea, pero nosotros sabemos que si el capitán va en la barca, nada nos pasará. Por eso nosotros no le debemos temer, porque eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dos palabras, dos frases allí Jesús usa. ¿Por qué teméis?
Primero, ¿por qué tememos? Realmente no hay nada que temer. ¿Cuál es el temor? ¿Temor a qué? Si todas las cosas que Dios tiene, las tiene bajo su control, las tiene bajo su dominio, bajo su autoridad, no tenemos por qué temer. Y bueno, eso suena bonito. Y realmente yo tengo que confesarlo, que en mi vida personal hay momentos que he entrado también en crisis, porque también soy humano. Y también realmente pues uno se debilita y en algún momento se ve como que definitivamente, bueno, como que la cosa se está complicando más. Pero eso es por momentos y es un asunto prácticamente como emocional, es un asunto más bien como algo psicológico, qué sé yo. Pero no tiene ninguna trascendencia en la realidad. La realidad es que todas las cosas están funcionando. La realidad es que hay un Dios que tiene el control de todo. La realidad es que la barca está todavía sobre las aguas y que realmente no va a pasar nada en absoluto. Entonces, dice que levantándose Jesús, después de haberlos exhortado, ¿por qué teméis, hombres? La segunda frase, oración, dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, Jesús identificó el problema en sus discípulos, es que en la fe prácticamente están reprobados, no tienen la fe suficiente, no han podido confiar plenamente en Jesús a pesar de que Él iba ahí y no están recibiendo, no están asimilando lo que el Señor les está transmitiendo acerca de la importancia de la fe. Entonces ellos dicen que levantándose reprendió Jesús, se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Maravilloso. Entonces, sí, había una tempestad insoportable, una tempestad que desboronaba la fe de cualquiera, la esperanza de cualquiera. Y no quiero estar en los zapatos de esos discípulos, desde luego, porque me imagino que el asunto de la tempestad y la tormenta no era nada agradable, no era nada bueno, no era nada delicioso, era un asunto bien complejo. Entonces, es fácil a veces de pronto hablar, opinar y de pronto quizás allí de manera liberada hablar cualquier cosa. Pero ahora pues nos queda mucho más claro entender de que si Jesús va en la barca, realmente ellos debieron haber confiado en Él. Pero es lo que nosotros a veces no. Nosotros somos todavía de los que si no vemos, no creemos. Si no metemos el dedo en la llaga realmente para probar si eso es verdad, no nos convencemos. Y eso es algo natural en el ser humano. Pero mis amados, no podemos dejarnos llevar por lo que nuestro corazón nos dicta o por lo que nuestra mente nos dicta o por lo que de pronto las circunstancias nos esté dictando. Tenemos que confiar plenamente en aquella persona que vive y mora en cada uno de nosotros. Es importante, es necesario que nosotros confiemos en Él. Es necesario que realmente creamos en Cristo Jesús, creamos en Él, creamos en el autor de todas las cosas. Y hay varios ejemplos en la Biblia. El primero de esos está David y Goliat. Ya ustedes saben y conocen la historia claramente cómo fue el desenlace de esa muerte de Goliat. Realmente después de que este Goliat había amedrantado tanto al pueblo de Israel y un pequeño David, pero con un corazón grande y una fe grande en Dios, derrotó al Goliat. Y lo mismo sucedió con Moisés ante el Mar Rojo. Obviamente también él estaba amedrantado frente a ese mar imponente y frente a un enemigo que venía detrás, que ya los arrollaba, que ya los destruía, que ya los acababa. Pero ahí frente a ese mar y frente a ese ejército tan poderoso y ellos en medio, Dios se encargó de abrir las aguas y ellos pudieron pasar en seco. Entonces Dios, aquí la importancia es quién está detrás de todo esto. ¿Quién está detrás? ¿Quién está organizando? ¿Quién está orquestando? ¿Quién está realmente conduciendo estos planes, estos proyectos, estas iniciativas?
Y lo mismo sucedió con José en la cárcel. José, ustedes también conocen la historia de José, cómo llegó a terminar en la cárcel, y él no se ahogó, él no se angustió ni se preocupó por lo que estaba viviendo allí. Él sabía que había un plan de Dios detrás de todos, y él lo que hace es confiar plenamente en Dios. Y Dios precisamente le dio la victoria y fue puesto como segundo al mando después de Faraón, como el gobernador de todo Egipto. Así que, mis amados hermanos, aquí hay una cosa muy importante, y es el amor de Dios es más grande que toda tempestad. El amor de Dios es más grande que toda tristeza, que toda aflicción, que toda necesidad, que todo problema que hay allí en casa. Cuando Jesús está en la barca, realmente por amor a nosotros. Él está con nosotros porque Él nos amó de tal manera. Él está en este mundo y vino a derrotar a Satanás, al enemigo, la muerte, el pecado, vino a derrotar las tinieblas. Hermanos, Él lo hizo todo por amor a nosotros. Así que Él nos tiene asegurada la victoria. Sí, claro que sí. Él está con cada uno de nosotros. Está contigo, está conmigo, está con todos los que Él le ha placido llamar para que sean salvos. Con todo aquel que realmente cree en Él. Todos los que creen en Cristo Jesús, todos los que creen en la palabra, todos los que creen en Dios estarán a salvo. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces frente a esto? Pues tener la calma, tener realmente esperanza. Todas estas cosas, esa misma calma que tengamos nosotros, esa misma paciencia, esa misma esperanza, esa misma fe nos va a llevar también a que veamos la victoria, a que pasemos al otro lado, y a que disfrutemos del plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, levantándose, reprendió al viento y el mar, y se hizo gran bonanza. Entonces, ahí vemos claramente que el Señor nos enseña a, más bien, en lugar de estar amedrentados, a que clamemos con fe, que oremos con fe, que confiemos plenamente en Dios. La calma llegará y te sonreirá. Después de toda tormenta, ustedes saben, después de toda batalla, de toda guerra, hay una victoria. Después de toda noche oscura, hay un amanecer. Hay un amanecer. Entonces, tenemos que aprender a confiar. Te asombrarás y glorificarás su nombre cuando estés en ese momento de bendición. Y te vas a preguntar y te vas a decir, ¿por qué me demoré tanto en tomar esta decisión? ¿Por qué no hice caso antes? Me hubiera evitado esto, me hubiera evitado aquello, me hubiera evitado lo otro, si hubiese hecho caso, si hubiera prestado atención, si me hubiera realmente aceptado esa propuesta celestial divina. Así nos ha pasado a muchos después de que nos han insistido tanto y tantas personas para que tomemos esta decisión tan valiosa, y quizás nos hemos rehusado, pero llegó el momento cuando tomamos la decisión y nos dimos cuenta que definitivamente valía la pena, y después ya nos malayamos, ¿por qué no lo hicimos antes? Ya venimos a lamentarnos y a decir, pero ¿por qué me demoré tanto? Pero bueno, todo tiene, como dice la misma palabra, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, por eso te vas a asombrar de lo sencillo que es Dios en hacer todas las cosas. Para Dios todo le es fácil. Para Dios no hay complicación. Nosotros complicamos las cosas, pero para Dios todo le es fácil. Cuando parecía que nada pasaba y que realmente todo estaba a punto de perderse, ese de repente aparece. Y es que las olas se calman, el viento se calma y la barca queda en completa calma también. Entonces tengamos confianza en el Señor. Y ahora lo que debemos hacer es precisamente compartir, hablar de Él, anunciar las buenas nuevas de Él. Y no importa la tormenta que estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos pasando, Cristo está en la barca y jamás esa barca se va a hundir.
No veas lo grande de la tempestad, sino veamos lo grande que es Dios y que es nuestra fe y nuestra esperanza en medio de la tempestad. Recuerde siempre que hay uno que va con nosotros y ese es nuestro capitán y ese es nuestro piloto y Él es el que tiene todas las cosas bajo su control. Entonces, hermanos, creamos y confiamos en Él. Oremos. Padre, te doy gracias por su gran amor, gracias por su gran misericordia, gracias porque nos das el privilegio de adorarte, de bendecirte y de exaltarte, Señor, y de poder estar delante de ti y de tu presencia. Oro por esa persona que está angustiada, por esa persona que está dudosa, por esa persona que no tiene claridad en sus proyectos, en sus planes, Señor. Guíale, poderoso Dios, dale paz, dale confianza, dale seguridad, Señor. Afirma, Padre precioso, sus pasos y sus pies. Señor amado, obra en su corazón, obra en su vida, obra en todos aquellos que están, Señor amado, pensando de que todo esto va a terminar, Señor. Ayúdale, Señor amado, a confiar y a creer en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado ahí, atentos. Les invito para que siempre mantengan esa armonía, esa comunión. Y recuerden, ahí estamos orando por ustedes, orando por las finanzas, orando por todo, para que haya provisión, para que haya sustento y para que haya también alegría en los hogares, para que haya bendición y provisión y abundancia en los hogares. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tengan un feliz resto de noche. Descansen. Bendiciones. Dios los guarde.